Buenas noches, bendiciones para ti en esta noche, allí en compañía de tu familia, en compañía de las personas que hoy estuvieron en tu casa o en el empleo. Damos gracias a Dios por su amor y por su bondad. Una vez más estamos aquí en este programa todas las noches a las 7 de la noche con el fin de leer la palabra de Dios y de aprender de ella. Solo Dios nos enseña a través de su palabra lo que podemos hacer para agradarlo a Él, para entender sus propósitos y para entender lo que Dios tiene para la humanidad. Te invito en esta noche a que una vez más puedas buscar en la palabra de Dios en el libro de Primera de Tesalonicenses y allí puedas enfocarte en el capítulo 4 para leer la santísima palabra de nuestro Dios. Pero primero vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Solo tú tienes el control de todo, Dios. Queremos aprender de tu palabra en esta noche. Queremos ser enseñados por ella, guiados por ella. Primero, gracias a todo lo que pudimos vivir en el día de hoy. Esperemos, Dios mío, Señor, aprender y comprender de su palabra. Hoy, Señor, queremos leer tu palabra y esperamos que nos enseñes tu palabra, Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres misericordioso. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces estamos leyendo la palabra de Dios en toda esta cuarentena y hemos estado leyendo por libro. Primero leíamos en el libro de Efesios, luego pasamos al libro de Gálatas, luego continuamos en el libro de Primera de Timoteo y ahora estamos en el libro de Primera de Tesalonicenses. Toda la noche leemos un capítulo. Hoy vamos a leer capítulo 4 y mañana capítulo 5, si Dios nos permite. Y de esa forma terminaríamos de leer 4 libros. En todos esos libros hemos aprendido muchas cosas de la palabra de Dios y hemos aprendido de los escritos del apóstol Pablo. Esperamos que en esta noche no sea la excepción. Para eso te invito, vamos a leer 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 1, dice así: Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya lo hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio de su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad, y ocuparnos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Hemos leído 1 de Tesalonicenses capítulo 4 del verso 1 al verso 12. Más adelante leemos del 13 al 18, que es otra parte de este cuadro bíblico de este capítulo. Muy bien,
Entonces, estamos leyendo el libro de Primera de Tesalonicenses. Y hemos venido diciendo en todas estas noches anteriores que Tesalonicense es la carta que escribe el apóstol Pablo a una comunidad llamada Tesalónica. Luego que el apóstol Pablo va en el segundo viaje misionero. Todo eso lo podemos confrontar o verificar en el libro de los Hechos. Hechos, capítulo 17. Cuando usted lee Hechos, capítulo 17, va a encontrar todo lo que pasa en esta comunidad. ¿Sí? Dice ahí en el verso 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. De eso entonces nos da una introducción para saber cuál era la iglesia de Tesalonicenses. Entonces sabemos el lugar, Tesalónica. ¿Qué pasó? El apóstol Pablo discutió con ellos, enseñó allí la palabra de Dios por 3 días de reposo. Eso quiere decir que equivale a 21 días, porque los días de reposo eran cada sábado. Entonces equivale a un promedio de 21 a 23 días. ¿Sí? Luego que está enseñando allí la palabra de Dios, se convierte unas personas. ¿Eso lo dice dónde? En Hechos capítulo 17, verso 4. Y dice, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos gran número, mujeres y mujeres nobles no pocas. Entonces se juntaron los griegos y unas mujeres nobles no pocas, y dice aquí, gran número de griegos. Esa es la iglesia que se forma en Tesalónica, ¿sí? En Tesalónica. Pero, como siempre están los que no creen, dice en el verso 5, de Hechos capítulo 17, dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celo, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntaron una turba, alborotaron la ciudad. Como se alborota la ciudad, entonces el apóstol Pablo tiene que salir. Dice en el verso 10 de Hechos capítulo 17. Dice, e inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, que era otro pueblo que venía adelante. Entonces, ¿qué pasa? Ya sabemos que se convierten los griegos, un gran número, unas mujeres nobles, que el apóstol Pablo tiene que salir de noche de Tesalónica, que predica por 3 días de reposo, y todo eso pasa, ¿dónde? En Tesalónica, ¿sí? En Tesalónica. Como el espacio o el tiempo es, al parecer, para poco tiempo para el apóstol Pablo, entonces él tiene que escribir una carta, la carta de los tesalonicenses. Sin embargo, el apóstol Pablo quería devolverse. ¿Dónde dice eso? Bueno, lo leíamos anoche, ¿sí? En 1 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 18, dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Es decir, el apóstol Pablo, cuando está predicando en la iglesia de Tesalónica y tiene que salir en la noche porque se alborota la ciudad, con los judíos que comienzan a alborotar la ciudad, que eran los que no creían, ¿sí? Entonces él tiene que salir. Ahora él se va a Berea. Todo eso lo dice en Hechos capítulo 17. Y cuando ya está de Berea, también comienza a predicar el evangelio del Señor. Eso lo dice en Hechos capítulo 17, del verso 10 al 15. Ahí dice que está predicando en Berea. Cuando está predicando en Berea, los judíos de Tesalónica, los que no creían, llegaron a Berea. Y también cogieron y alborotaron la ciudad. Y el apóstol Pablo tiene que irse también de allí. ¿Dónde dice eso? En Hechos capítulo 17, verso 14. Dice, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas. Ahora él está en Atenas. Cuando él está en Atenas, manda a buscar a Timoteo y a Silas para que ellos fueran allá. Cuando él está en Atenas, quiere regresar a Tesalónica
porque para él era poquito tiempo lo que había demorado en Tesalónica. Entonces, pero dice que Satanás lo estorbó una y otra vez. ¿Dónde dice eso? En Tesalonicenses capítulo 2, verso 18. Dice que yo, Pablo, ciertamente una y otra vez quise ir a ustedes o a vosotros, pero Satanás nos estorbó. Entonces, como Satanás estorba el propósito de que Pablo regrese a Tesalónica, entonces él envía a Timoteo. Eso lo dice allí. Lo dice allí. Por lo cual, en Tesalonicenses lo leíamos anoche. Tesalonicenses capítulo 3, verso 1. Por lo cual, no pudiendo soportar más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviar a Timoteo, nuestro hermano. Y anoche explicábamos todo lo que tiene que hacer Timoteo. Uno, llevar un mensaje de fe y de esperanza y de exhortar a los hermanos de Tesalónica, y también de advertirle a él que lo que le había pasado a Pablo estaba en el propósito de Dios. O sea, no tenía por qué sorprenderlos a ellos las persecuciones. Todo eso lo explicábamos anoche. Entonces, ahora, en el capítulo 4, ahí mismo, para recordar un poco, ahí mismo, en el capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses, cuando leemos bien, nos damos cuenta que la carta de los tesalonicenses es escrita luego que Timoteo viene, se informa de ello en Tesalónica y lleva la buena noticia a Pablo, que ya no está en Atenas, ahora está en Corinto. ¿Dónde dice eso? Hechos capítulo 18, vamos a buscar en Hechos capítulo 18, dice, verso 5, busca Hechos capítulo 18, verso 5, dice así: y cuando Sila y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra de Dios. Es decir, más o menos el recorrido de Pablo es así. Primero él predica en Filipos, luego pasa a Tesalónica, luego pasa a Berea, luego pasa a Atenas. Y mientras Timoteo y Sila están en Tesalónica, regresan a Tesalónica, el apóstol Pablo avanza a Corinto. De tal manera que cuando el apóstol Pablo envía a Timoteo, todavía estaba en Atenas. Pero cuando regresa Timoteo, ya no está en Atenas, ya está en Corinto. Entonces, ya él regresa con la buena noticia. Y cuando regresa con la buena noticia, tal como lo dice 1 Tesalonicenses, capítulo 3, verso 6, dice: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, y nos dio buena noticia de vuestra fe y amor. Cuando Timoteo lleva la buena noticia y le dice más o menos así en estas palabras, supongo yo, le dice: bueno, Timoteo, Pablo, ya la iglesia de Tesalónica está en amor, los recuerdan, están perseverando, ellos están buscando de Dios. Entonces ahora el apóstol Pablo escribe la carta a los tesalonicenses. Escribe entonces la primera carta a los tesalonicenses. Y entonces todo eso lo hemos venido explicando en estos días. Ahora, en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses dice: la vida que agrada a Dios. Y ya lo leíamos. Y entonces el apóstol Pablo comienza a decir estas palabras: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabemos qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Y entonces comienza a recordar las instrucciones que ellos tenían que saber para agradar a Dios. ¿Y cuáles son las instrucciones que él le da en la carta? Entonces, ahí en el capítulo 4, del verso 2 en adelante, comienza a explicar cuáles son las instrucciones. Primero, comienza a hablar de la santificación. Eso lo dice en el verso 3. Dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. En el capítulo 4, verso 4, comienza a dar otra instrucción, y es que tengas la esposa en santidad y honor. Dice en el verso 4:
Dice así, porque cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Esa es otra instrucción para agradar a Dios. La primera instrucción, que vivas en santificación. La segunda instrucción, que tengas una esposa, una sola esposa, en santidad y honor. Luego sigue diciendo, otra instrucción está en el verso 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Esa es otra instrucción para agradar a Dios. Que ni lo agravie ni lo engañe. Son dos cosas distintas, ¿sí? Agraviar, ¿sí? Y tampoco engañes a tu hermano. De esa manera, él está dando instrucciones a la iglesia de Tesalónica por medio de la carta que él escribe para que ellos agraden a Dios, ¿sí? Para agraden a Dios. Llevamos aquí 3 instrucciones. Otra instrucción está en el verso 9. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad. Entonces, el amor fraternal entre hermanos también era otra instrucción que ellos tenían que tener para agradar a Dios. El amor fraternal, ¿sí? El amor entre hermanos era necesario y es necesario para que vivieran y pudiera la iglesia mantenerse. Porque pues la iglesia se mantiene con la fe, pero también se mantiene con el amor, ¿sí? Con el amor, porque pues hay que soportar al hermano y a la hermana. Entonces, ahí en el verso 9 dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad. Y él dice que no tengan necesidad, porque ya ellos lo estaban practicando. Dice allí, de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios. Ya ellos lo habían aprendido de Dios, el amor fraternal. Dice, que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así, ya ellos lo estaban practicando. Aparte de que lo sabían, lo practicaban, dice. Y también lo hacéis así, con todos los hermanos que están por toda Macedonia, ¿sí? Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. El amor tiene que abundar en la iglesia, porque si el amor se pierde, la iglesia va a estar partida, ¿sí? Porque constantemente van a haber contiendas y choques. Pero cuando hay amor, esos choques no van a afectar a la iglesia. La iglesia siempre tiene que vivir con amor. La iglesia tiene que practicar el amor entre hermanos. Se tiene que practicar, se tiene que estar practicando. Porque siempre hay un roce, siempre hay una contienda, siempre hay una dificultad. ¿Y quién va a suplir eso? ¿Quién va a permitir que eso no avance? El amor fraternal. Y es lo que el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Tesalonicenses. Entonces, esa es otra instrucción. Ahora, en el verso 11 le da otra instrucción. Y dice, y que procuréis tener tranquilidad. Entonces, vamos a ir mencionando las instrucciones. Primero, la santificación. Segundo, que tengas una sola esposa. Tercero, que nadie agravie ni engañe a su hermano. Cuarto, que haya un amor fraternal. Quinto, que tengas tranquilidad. Son instrucciones que está dando el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Ahora dice, y ocuparos en vuestros negocios. Eso es otra instrucción, los negocios. Y fíjense que ese ocuparos en vuestros negocios, eso es algo plural, ¿sí? Usted tiene la capacidad de tener varios negocios. Ocuparos en vuestros negocios. No dice ocuparos en un solo negocio, sino en vuestro negocio. Hay personas que tienen esa capacidad para tener 1, 2 y 3 negocios, ¿sí? Ocuparos en vuestros negocios. Eso hace parte de las instrucciones que está dando el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Y dice, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, ¿sí? Entonces el perezoso, el zángano, no hace parte de la iglesia del Señor. Al contrario, la Biblia habla de que con el sudor de tu frente te ganarás el pan diario, ¿sí? Obvio que en estos días pues algunos no pueden salir por la cuarentena, pero el apóstol Pablo está diciendo, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Entonces en la iglesia del Señor no puede haber perezosos, todos tienen que salir a trabajar, todos tenemos que trabajar, todos tenemos que ser productores, todos tenemos que ser empresarios, todos tenemos que salir a trabajar, a cumplir, ¿sí? Un propósito físico para traer el pan a nuestra casa, tal como lo está explicando el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Y dice, a fin de que os conduzcáis
honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. De tal manera que lo que está diciendo allí es, si usted trabaja, en los de afuera lo van a ver bien, ¿sí? Todo el mundo va a decir, bueno, esa persona trabaja. No hay un versículo bíblico que hable del zángano, del perezoso, no señor. La Biblia al contrario enseña a trabajar. Todos tenemos que trabajar, todos tenemos que salir a producir, ¿sí? Es que algunas personas se pegan de que no quieren trabajar, pero la Biblia, si usted la lee y la practica, la Biblia le enseña que usted tiene que salir a trabajar, ¿sí? Tiene que salir a trabajar. Todos tenemos que trabajar. Yo tengo mi trabajo, ¿sí? Yo salgo a trabajar también. Trabajo como docente, como profesor. Hace 14 años tengo la profesión y sobrevivo por mi profesión. Sobrevivo por mi... sobrevivo por mi trabajo secular, ¿sí? Por mi trabajo secular. Entonces, la invitación es a trabajar, ¿sí? De acuerdo a lo que la palabra de Dios nos está enseñando, ¿sí? Ahora dice aquí, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Entonces, ¿qué instrucciones da el apóstol Pablo a la iglesia de hoy? 1, santificación. 2, que tengas una sola esposa. 3, que no agravie ni engañes a tu hermano. 4, que tengas amor fraternal. 5, que tengas tranquilidad. 6, ocúpate de los negocios. 7, trabaja con las propias manos y condúcete honradamente. Son instrucciones para la iglesia de Tesalónica, pero son instrucciones para la iglesia de hoy, para la iglesia del presente, ¿sí? Entonces es necesario practicar estas instrucciones. Ahora, a partir del verso 13, ahí en 1 de Tesalonicenses dice así. 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces, luego que el apóstol Pablo ha dado las instrucciones de la vida que ellos tenían que vivir, comienza a hablar de algo venidero, ¿sí? De la vida presente, entonces comienza a hablarle de la vida venidera. Al parecer se dice que los hermanos de Tesalónica tenían una preocupación, bueno, ¿y los que se murieron qué? Entonces, esa podía ser una posible pregunta. Bueno, Timoteo, que es el que viene, lleva una pregunta. Bueno, Pablo, y los hermanos que están allá en Tesalónica están diciendo, bueno, ¿y los que se murieron? ¿Qué pasa con ellos? ¿Sí? ¿Qué va a pasar con ellos? Otra pregunta se dice es que el Señor viene, ¿sí? Entonces son posibles dentro de la hermenéutica de uno y dentro de la hermenéutica de los grandes teólogos se dice que Timoteo le llevó estas inquietudes a Pablo, porque recordemos que Timoteo es el que viene, y entonces le lleva estas preguntas, esta posible pregunta, y le dice, bueno, Pablo, allá los hermanos de Tesalónica están diciendo, bueno, ¿y los que se murieron qué va a pasar con ellos? 1, 2, ¿qué va a pasar si ya el Señor viene, si ya Jesucristo viene? ¿Para qué trabajar? ¿Para qué trabajar? ¿Sí? Entonces, el apóstol Pablo comienza a dar esas instrucciones para esas posibles preguntas, ¿sí? Posibles preguntas. Entonces dice, tampoco queremos, dice allí, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis. Porque la iglesia va muriendo las personas, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa con ellos? Y entonces el apóstol Pablo
en la carta va a explicar qué va a pasar con ellos. ¿Qué va a pasar con ellos? Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Que no tienen esperanza. Entonces, no debes entristecerse. No deben entristecerse, hermanos. No deben haber tristeza en nosotros. Al contrario, debe haber en nosotros una confianza en el Señor. Y Él comienza aquí en el verso 4 a dar la certeza. En el verso 14, a dar la certeza y la seguridad. Y Él dice, ¿por qué no deben estar preocupados con los que se mueren? Él dice, porque si creemos. Aquí empieza el apóstol Pablo a hacernos una reflexión a nosotros. Dice, porque si creemos. Esto es para los que creen. Ahí no vale la incredulidad. Él dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Entonces, si usted, un familiar suyo, no cree en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, no puede pegarse de esto. Porque el apóstol le está diciendo, porque sí creemos. Eso quiere decir que hay muchos que no creen. Y es así. Es así, hay muchas. Los famosos ateos, los que no creen en la palabra de Dios, los que se burlan de los evangélicos, los que se burlan de los que cantan. Eso fue y es para la iglesia que estaba en ese momento, que hace 2000 años, y es para la iglesia de hoy. Por eso el apóstol Pablo dice aquí, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. De aquí enseguida se separa en los que creen y en los que no creen. Si usted cree que Jesús murió y resucitó, entonces Dios también te va a levantar a ti. Porque el apóstol Pablo le está diciendo, y porque si creemos. O sea, eso quiere decir enseguida que Él separa a los que no creen, a los que se burlan, a los que dicen que eso no es verdad, que ya el que se murió, conceptos como eso. ¿Sí? Entonces, pero para los que creen, para los que creemos, ¿sí?, en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que tener la seguridad y la certeza que así como Dios permitió la muerte de Jesucristo y permitió que Jesús resucitara, así de la misma manera nosotros resucitaremos con Cristo, como lo dice el verso. Vamos a leerlo otra vez. En 1 Tesalonicenses 4, verso 14 dice así: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Recordemos que ese durmieron se refiere a la muerte, a los que están muertos. Entonces ahí se para, ¿sí? Ahí se para. Si tú lo crees, si tú crees que Jesucristo murió y resucitó, entonces, si tú crees eso, Jesús te va a levantar. ¿Y quién te va a levantar? Dios. Porque Dios es el que levanta. Mira cómo dice. Dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Entonces es cuestión de creer, ¿sí? Y el apóstol Pablo lo deja así abierto. Lo deja abierto para los que creen y para los que no creen. Él dice, porque si creemos. Eso quiere decir que hay muchos que no creen. Y es verdad, ¿sí? Muchos no creen. Entonces, si no creen, ¿qué se puede hacer? No lo podemos forzar, ¿sí? No se puede forzar a que crean, ¿sí? Pero el apóstol Pablo está diciendo entonces, porque los que creen que Jesús murió y resucitó, así de esa manera Dios los va a levantar. Ahora sigue diciendo, entonces esa es la certeza, la seguridad que tiene que haber en toda hija y en todo hijo de Dios. Si tú lo crees, estás
del otro lado. Si no lo crees, procura creerlo, ¿sí? Procura creerlo y procura pedirle a Dios que te ayude a creer eso. Ahora dice, en el verso 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El apóstol Pablo, cuando está escribiendo la carta, tenía una certeza y estaba seguro que Cristo iba a venir y él iba a estar vivo. Y fíjense, han pasado 2000 años. Y por eso que la gente habla mal, que bueno, ¿cuándo es que va a venir el Señor? ¿Cuándo es que va a venir el Señor Jesucristo? ¿Sí? Muchos predicadores, cuando se ponen a buscar de Dios, a creer en Dios, a creer en Dios, a creer en Dios, tienen esta certeza. Y la tenía el apóstol Pablo. Y él mire cómo dice, porque dice allá en el 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, escuche bien, el apóstol Pablo está ahí vivo, ¿sí? Y dice, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, estas son las instrucciones para la segunda venida de Jesucristo a la tierra. Entre otras cosas, no vendrá a la tierra, sino en las nubes, dice la palabra de Dios. Es en las nubes, porque ya Jesucristo no va a venir a la tierra como vino hace 2000 años y como ahorita pues estamos en plena Semana Santa y todos vemos películas de Jesucristo y todas esas cosas. Entonces Jesucristo no va a venir más a la tierra. El Señor habla de la Biblia habla de la segunda venida de Cristo, pero no pisará la tierra, sino que estará en las nubes, dice la palabra de Dios. Y aquí dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y eso es bueno entenderlo, los muertos en Cristo. ¿Sí? Los muertos en Cristo. Eso es bueno de entenderlo cuando tú lees la palabra de Dios. Y aquí está diciendo, y los muertos en Cristo, ese en da una conexión allí, en Cristo. Porque todos no estarán en Cristo. Porque todos no van a estar en Cristo. ¿Quién se necesita que estar en Cristo? Bueno, la Biblia habla, en el libro de los Hechos, dice la palabra de Dios, que los que se salvan, en el libro de Primera de Juan, o en Juan capítulo 1, verso 14 y 15, habla de que los que creen en Cristo son los que se van a ir con Él. ¿Sí? Son los que se van a ir con Él. Y pues es doloroso, pero es lo que dice la palabra de Dios. Y tú lo estás leyendo allá, en tu casa. Y dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos. Escuchen bien, los que vivimos. El apóstol Pablo ya estaba vivo allí. Es el que escribe la carta. Y él está seguro que Cristo va a venir. ¿Sí? Estando él vivo. Y esta carta tienen 2000 años que se escribieron, aproximadamente. ¿Sí? Ahora dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. ¿Sí ven lo que le decía? Para recibir al Señor en el aire, en las nubes. ¿Sí? Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Sí? Entonces, este tema de la venida del Señor Jesucristo, que son temas profundos, ¿verdad? Ya sería un tema, ya no sería leerlo, sino estudiarlo, compararlo con otros textos de la palabra de Dios que están en Apocalipsis y de lo que el apóstol Pablo escribió sobre la segunda venida de Cristo a la tierra. Entonces habría que hacer un estudio que es diferente a lo que nosotros estamos haciendo, que solamente es leer la palabra de Dios capítulo por capítulo todas las noches. Y de esa manera pues vamos profundizando. Entonces, leyendo el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, podemos entonces entender qué es lo que se necesita para que una persona se vaya con Cristo. Y es importante regresar un poco a los primeros versos del capítulo 4, y el apóstol Pablo se enfoca mucho en la santidad. Mire cómo en el término santidad. Él dice en el verso 2, capítulo 4, verso 2, de que estamos leyendo.
Porque ya sabéis qué instrucción nos dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Subraya ahí santificación. Encuentra esa palabra santificación. Luego dice, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad. Es otra palabra que va en cuanto a la santidad. Y después dice, en el verso 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces encontramos varias veces la palabra santificación. Y la Biblia habla en el libro de los Hebreos, creo que es, sin santidad nadie verá al Señor. Es decir, la santificación en varios campos. En el campo del matrimonio, en el campo de la inmundicia, ¿sí? Y en el campo del comportamiento. ¿Sí? La santidad. Entonces, para terminar y de alguna manera concluir con el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo en la primera parte da unas instrucciones necesarias y básicas para la iglesia de la Tesalónica, pero que también es para la iglesia del presente, la iglesia actual. Y él le da unas instrucciones. Esas instrucciones, ¿cuáles son? Ya las leíamos, ¿verdad? 1, la santificación. 2, que se aparte de la fornicación. 3, que tengas a la esposa en santidad y honor, que no agravies ni engañes a tu hermano, que tengas un amor fraternal, que tengas tranquilidad, que te ocupes de los negocios, que trabajes con tus propias manos, que te conduzcas honradamente. Son las instrucciones básicas. Luego hay una preocupación, ¿y los que se murieron qué? ¿Sí? Y si Cristo viene ya, ¿para qué trabajar? ¿Sí? Si estamos esperando la segunda venida de Cristo, ¿para qué vamos a trabajar? ¿Sí? Y entonces el apóstol Pablo comienza a hablarle, a decir, esa ignorancia de ustedes no es así, ¿sí? Al contrario, ustedes tienen que dedicarse a todo lo anterior, pero siempre estar pendiente de la segunda venida del Señor. Todo lo anterior es lo que hemos dicho aquí, ¿sí? Todo lo anterior, lo que hemos venido diciendo. Usted tiene que dedicarse a trabajar, a ocuparse de los negocios, a vivir en tranquilidad, a practicar el amor, a practicar la santificación, porque pues todo hijo de Dios, toda hija de Dios, cuando recibe a Cristo en su corazón, debe pensar siempre en 2 cosas. 1, en la muerte. Todos nos vamos a morir. 2, la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Entonces nosotros siempre debemos estar pensando en la segunda venida de Cristo. Pero el hecho de que estemos pensando en la segunda venida de Cristo, entonces no es que nos vamos a relajar, no es que nos vamos a tranquilizar, no, sino que vamos a vivir todo lo que el apóstol Pablo ha dado en cuanto a las instrucciones en la primera parte. Y estar siempre pendiente de que el Señor va a venir. Pero Él está dando ahí algo, y es que vivas en santidad. Y esa es una carta hermosa y es un cuadro hermoso. Mañana seguimos hablando de esto, porque pues ahí en el capítulo 5 todavía sigue diciendo otras cosas en cuanto a la segunda venida de Cristo, en el capítulo 5. Y mañana, si Dios nos permite, terminamos de leer el libro número 4 de lo que hemos venido leyendo en esta cuarentena. Te invito para que te conectes allí y podamos leer juntos la palabra de Dios, y podamos aprender mucho de la palabra de Dios en estos días, pero sobre todo practicarla. Que Dios es bueno y Él nos va enseñando cada día de su palabra. Vamos a orar, que Dios guarde tu vida, que Dios te ayude. Oramos por Colombia, oramos por todo lo que está pasando en el mundo, y oramos que Dios te permita pasar esta situación de pandemia sano y salva en todo este tiempo. Podamos pasar con fortaleza, sobre todo esperando que esto pase y emprender nuestra vida de negocio que tenemos. Vamos a orar. Padre, buen Dios que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias, oh Dios. Perdónanos, Señor, somos pecadores, queremos que cuando tú vengas, ir contigo, Señor. Queremos, Dios mío, estar allí anotado en ese libro de la vida. Señor, queremos irnos contigo, Dios. Así estemos vivos o estemos muertos, Señor. Pero lo importante es morir contigo, Dios. Estar seguro que tú estás en nuestros corazones. Solo tú eres grande y soberano. Gracias por los que están conectados, por los que estuvieron allí.
Espero que tú, Señor, cuando ellos lean la Biblia, puedan aprender más y más. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, cuídate mucho. Espero